Hola nuevamente, vamos a continuar con esta segunda clase de la pesca en el contexto nacional e internacional. Nuestra clase número 2 va a abarcar el tema de la ordenación de la pesca en el Perú. Cómo es que se gestiona la pesca, cómo se administra y de tal manera que sea una actividad sostenible en el tiempo, que de eso se trata. Se trata de no pescar todo en un solo año, sino tener una pesca tan bien administrada que sea continua durante el resto de los años y pueda servir como una fuente de alimento y de proteínas, sobre todo en forma constante para el ser humano y sobre todo con especial énfasis en nuestra población peruana, ¿no? Durante los últimos 50 años ya se ha venido regulando el acceso a la pesquería y el pago de derechos de pesca. Nosotros para ir a pescar, por ejemplo, si nosotros queremos ir a la línea de playa, si queremos pescar, agarramos pues un cordel, una carnada, una cañita de pescar y comenzamos a pescar, verdaderamente, ¿no? Y entonces el acceso es libre a la pesca. Nosotros podemos siempre, si tenemos suficiente cantidad de dinero, podemos de repente comprar una pequeña lancha, un pequeño bote, y adentrarnos mucho más a mar adentro, de repente comprar una red para pescar y podemos pescar ya más de lo que podemos pescar con una simple caña y un simple anzuelo. Entonces ya comenzamos a pescar más, ¿no? Sin embargo, la pesca está regulada por el pago de derechos de pesca y se paga licencia de pesca. Los pescadores que ya profesionales, los pescadores que pescan, se dedican exclusivamente a la actividad pesquera, tienen que pagar una cierta cantidad de dinero como licencia de pesca, ¿ya? Y los pescadores artesanales pagan una inscripción para sacar su licencia de pescadores, de tal forma de que como pescadores pueden ir al mar a pescar, ¿no? Esto si es que se dedican ya a la pesca, están asociados y la pesca que realizan no es tanto del pescador de línea de playa, ¿no? Entonces, es más, teniendo una embarcación, la embarcación tiene que estar, por ejemplo, tiene que estar fondeada, tiene que estar estacionada en algún sitio y generalmente los puertos cobran ya, las asociaciones tienen que pagar por el uso del área acuática como fondeadero, es más, ¿no? Entonces esto es muy importante, no es tanto que la pesca, uno puede ir a pescar gratis siempre y cuando sea muy poca la cantidad de la pesca. Sin embargo, si la pesca ya comienza a ser un poco mayor, ya el uso de la lancha está normada, la pesca en sí también está normada. Sin embargo, como mencionamos en la clase anterior, ya la pesquería en el Perú está clasificada en dos grandes grupos. La pesca para consumo humano directo y la pesca para consumo humano indirecto. Sobre todo teniendo en cuenta esta última, que es en realidad por los volúmenes de pesca y por el movimiento de dinero que tiene y su peso en la economía nacional, el consumo humano indirecto es la más importante, ¿no? Que incluye el consumo humano indirecto o la pesca, como se le conoce acá también, pesca industrial. La pesca, es decir, que la pesca va hacia fábricas, ya sea para producir harina de pescado o aceite de pescado o también las conservas. Eso también es muy importante también mencionarlo. Por eso se le dice consumo humano indirecto. El pescado pasa por un proceso y es consumido, pero es indirectamente consumido por el ser humano. Por ejemplo, la harina de pescado se usa para la fabricación de alimentos balanceados, para poder dar de alimento, para poder alimentar a otras especies que sí se comen. Por ejemplo, alimentar al ganado,
en las avícolas le dan este alimento a los pollos, a los cerdos, entonces el pez es consumido, pero es indirectamente consumido por el ser humano. Generalmente hay un proceso industrial para esto. Las fábricas de conservas y de harina de pescado y de aceite de pescado son instalaciones muy tecnológicamente avanzadas. ¿Ya? Emplean mucha mano de obra, hay mucha maquinaria, hay mucha tecnología detrás, ¿no? El otro gran grupo de pesquería es la pesca para consumo humano directo. Esta pesca es generalmente la llevada a cabo por los pescadores artesanales y los pescadores de baja escala, de pequeña escala, ¿no? ¿Por qué? Porque la pesca es directamente extraído del mar y es vendido a la población, a los consumidores, pero directamente. Ellos consumen directamente el pescado, ¿no? Ya sea fresco, también puede ser no solamente el pescado fresco, sino también congelado, enlatado o curado, ¿no? La flota para consumo humano indirecto se le conoce como flota industrial. Y la pesca para consumo humano directo es la flota artesanal. ¿Cuál es el límite para diferenciar entre pesca artesanal y pesca artesanal? Es la capacidad de la bodega de la lancha. ¿Ya? Los botes, las lanchas pesqueras tienen una capacidad de su bodega. Tienen adentro una bodega donde almacenan el pescado. Y la diferencia entre la pesca industrial y la pesca artesanal es la capacidad de bodega. Embarcaciones con capacidad de bodega superior a los 32.6 metros cúbicos se le conoce como flota industrial. Y menor que esto, ya embarcaciones con bodegas de hasta 10 metros cúbicos se le conoce como flota artesanal, ¿no? Se ha venido a conocer como flota de menor escala, ¿ya? a las embarcaciones que tienen justamente este rango, ¿no? Entre 10 metros cúbicos y 32.6 metros cúbicos. No es flota artesanal, pero tampoco es una flota industrial. Y se lo conoce como flota de menor escala, ¿no? A las flotas que tienen lanchas con bodegas entre 10 y 32.6 metros cúbicos. ¿Qué especies son las que se descargan mucho más? ¿Qué tipo de pesquería, mejor dicho, es la que la que pesca más? En el cuadro estamos viendo durante los últimos años, desde el año 2001 hasta el año 2014, en pesca marítima, la pesca de consumo humano directo, los totales llegan hasta 7.000 toneladas, más o menos 747.000 toneladas métricas en bruto, por ejemplo, en el año 2001. En el año 2014 llegó hasta, si estamos hablando de miles de toneladas métricas brutas, si estamos 1000 por 1000 sería 1.200.000 toneladas en el año 2014 en total. Acá vemos cuál es la que entre enlatados, congelados, curados y frescos, la que más peso, la que más producción pesquera ha tenido han sido los congelados y los frescos. Pero si vemos las cifras del consumo humano indirecto en la parte marina, vemos que la mayor cantidad de toneladas están siendo pescadas por la flota industrial, ¿no? Consumo humano indirecto. Y tiene lógica. Las lanchas pesqueras son más grandes, tienen más capacidad de bodega, la tecnología, la capacidad técnica es mucho mayor, entonces pueden pescar mucho más peces en el mar para poder ser comercializados, ¿no? En cuanto a especies, en cuanto a puertos, vemos que hay puertos que sobresalen entre todos los demás. Por ejemplo, el puerto de Chicama, el puerto de Chimbote, son los más importantes. Pisco, San Andrés, el puerto de Callao, el puerto de Chancay, por ejemplo, son puertos muy importantes en cuanto a producción, a desembarques pesqueros, ¿no? Si vemos las especies, la anchoveta es obviamente la reina de las especies marinas, pesqueras. En el año 2013, por ejemplo, vemos en total de 4.800.000 toneladas, prácticamente en 2013.
Y vemos que conforme los años, han habido años en los cuales se ha pescado 6 millones, 5 millones, 3 millones, 7 millones. Ya vemos de que la pesca de la anchoveta es bastante variable, depende mucho de las condiciones ambientales, ¿no? Pero se observa de que en los últimos años se ha venido disminuyendo incluso la cantidad de pesca. Los desembarques de anchovetas han venido disminuyendo porque se está tomando en consideración también otras consideraciones, otros conceptos para poder tener en cuenta en la pesca de la anchoveta, ¿no? Otras especies importantes, el bonito, la caballa y el jurel son las especies pelágicas, mucho más, también más importantes, ¿no? Junto con la anchoveta son las especies bandera en la pesca peruana, ¿ya? Pero sin embargo hay otras especies que también en los últimos años han venido repuntando, el perico, por ejemplo, ¿ya? Y el bonito han venido siendo pescadas bastante en los últimos años. En cuanto a los peces demersales, ya hemos visto la diferencia entre peces pelágicos y peces demersales en la anterior clase. La especie más importante en las especies demersales es la merluza. Sin embargo, también hay otras especies también importantes, ¿ya? La cabrilla, el coco, especies pesqueras también que son de especies más costeras, ¿no? Pero sin embargo son especies demersales. Continuando con las especies costeras, vemos la lisa, el pejerrey, son especies muy importantes, la lorna, la cabinza, son especies también que se encuentran mucho en los desembarques en los puertos pesqueros, ¿no? En cuanto a otras especies, por ejemplo, las especies de invertebrados marinos, los cangrejos, los langostinos son sumamente importantes también. Y en el siguiente gráfico, por ejemplo, vemos la concha de abanico y sobre todo una especie que en los últimos años ha sido muy importante, la pota o calamar gigante, ¿no? En los últimos años ha tenido bastante pesquería, llegando al medio millón de toneladas prácticamente de los desembarques en promedio durante todos los años, ¿no? Concha de abanico es una especie muy importante. Sin embargo, la concha de abanico hay que tener en cuenta de que también no solamente se pesca, sino también se cultiva. La actividad de la maricultura ha sido muy importante en los últimos años y una de las especies más importantes de la maricultura peruana es la concha de abanico. Como vemos en la diapositiva, la flota industrial a su vez se divide en dos tipos, flota de acero y flota vikinga o flota de madera, lo que se le conoce como la flota vikinga en la jerga pesquera peruana. Las flotas de acero son, sin embargo, las más importantes, son lanchas mucho más grandes, con capacidades de bodega mucho mayores, y la flota vikinga o embarcaciones de madera tienen una capacidad de bodega mucho menores, ¿no? Hay que mencionar que en cuanto al manejo de la pesca, el decreto legislativo, la ley de pesca y el decreto legislativo de la ley de pesca número 1084 salió en los últimos años, se decretó precisamente por todos los problemas de extracción de recursos en los últimos años. Ha habido un sobredimensionamiento de la flota pesquera y la capacidad de desembarque. Por ende, si vamos a hablar de que hay cada vez más flota, cada vez más lanchas pesqueras, hay una mayor presión sobre el recurso. Hay una sobreinversión, porque de nada vale tener tanta flota pesquera, haber invertido tanto en flota pesquera para que haya cada vez menos pesca, porque por disposiciones del gobierno cada vez se pesca menos, se ha venido reduciendo los desembarques de anchoveta para proteger el recurso y también desde el punto de vista ecosistémico, ¿no? A su vez, hay que tener en consideración que hay un daño ambiental causado por las efluentes emisiones de las fábricas de procesamiento de harina de pescado. Si nosotros vamos a las zonas de fábricas de harina de pescado, no solamente vemos, sino también sentimos, olemos el olor a pescado, que a veces incluso en el Callao produce el olor típico de pescado, de lo que se produce, procesa el pescado, se quema para poder producir harina de pescado, ¿no? Entonces, todo esto se ha venido considerando para poder cada vez más tener legislaciones, tener leyes que traten de reducir la cantidad de pescado que se explota, que se captura,
para poder tener una mejor condición del medio ambiente también. Y esto, no solamente las razones son ecológicas básicamente, sino también económicas. Ya hemos visto de que pescando menos, el precio del pescado va subiendo, entonces al final, pescando menos, ganamos mucho más, ¿no? La vigilancia y el control de la pesca en el Perú básicamente está a cargo del Ministerio de la Producción, ya que se encarga prácticamente de la supervisión y el control de la pesquería de la anchoveta, ¿no? En los últimos años hay un seguimiento satelital de las embarcaciones, hay inspectores a bordo, hay inspectores en las plantas de procesamiento, entonces el registro de los desembarques de la pesca industrial se hace prácticamente con un seguimiento muy estrecho, ¿no? Es bastante fino todo el manejo de la pesquería en el Perú, de la pesca industrial, vale decir, ¿no? Por ende, la pesca artesanal no está muy bien manejada, entonces no se tiene un sistema de gestión de la pesca artesanal, precisamente porque es mucho mayor, el control es mucho más difícil, entonces tenemos que tener en consideración que en algún momento la pesca artesanal también debe ser manejada de la misma, no sabemos si de la misma forma de la pesca industrial, pero tiene que tener un manejo bastante ordenado, ¿no? Y efectivo para poder proteger a las especies pesqueras, ¿no? El término de ordenación pesquera o administración pesquera, gestión o manejo de la pesca ha sido acuñado desde el año 1984 en la Conferencia Mundial de la FAO sobre la ordenación y desarrollo pesquero, ¿no? Es necesario también decir que nosotros estamos también adecuados también a todas las medidas de ordenación que la FAO determina, ¿no? Y la FAO determina que tiene que haber una regulación de las artes de pesca, por ejemplo, una regulación de las redes, del tamaño de la malla, por ejemplo. Si tenemos un tamaño de malla, del agujero de la red, mucho menor, estamos capturando mucho más especies. Entonces hay una regulación por las artes de pesca. Hay artes de pesca que están prohibidas, por ejemplo, ¿no? Y hay artes de pesca que sí están permitidas para pescar determinadas especies, ¿no? Hay unas restricciones espaciales también o temporales. Hay zonas que se cierran, por ejemplo. Zonas que, por ejemplo, son zonas de anidamiento, zonas de reproducción de los peces. Esas zonas, por ejemplo, se protegen. Tal es así que, por ejemplo, en el Perú, la pesca industrial, por ejemplo, no puede tener acceso a las primeras 5 millas contadas desde la costa, ¿no? Hay restricciones temporales, lo que se conoce como las famosas vedas de pesca, ¿no? Se trata de proteger, por ejemplo, las temporadas en las cuales las especies se reproducen, ¿ya? Para proteger a la descendencia, ¿no? Después de esa reproducción, ya sí la pesca está permitida, y de tal manera que haya una renovación generacional de la población de peces, ¿no? Hay un control del esfuerzo pesquero, por ejemplo, ¿no? El control de la cantidad de lanchas y la cantidad de número de licencias, por ejemplo, permisos que se dan de pesca. Entonces, esto es muy importante para poder regular la cantidad de pescadores, la cantidad de lanchas, etcétera, hacia la pesca, ¿no? Y el último, el control de la captura, ¿no? El control de la captura del producto pesquero es una medida de ordenación muy habitual. Ya el control de la captura permite estimar el volumen óptimo de la captura de una población, y hay que hacer un seguimiento constante de los desembarques en todas las caletas pesqueras para saber hasta dónde esto se cumple la captura permisible, ¿no? O sea, se determina una cantidad de captura total, ya según la biomasa del recurso, y se puede determinar, ok, si tenemos tanta cantidad de peces en el mar de una especie, tantos individuos de una especie determinada, podemos determinar un porcentaje de la cantidad de ese total que se puede pescar, ¿no? Entonces es por eso de que la investigación es muy importante, ¿no? La ciencia detrás de todo esto es bastante importante, ¿no? Aspectos institucionales, el Ministerio de la Producción es el que se encarga de la gestión de la pesca en el Perú, y como institutos de apoyo tenemos el Instituto del Mar del Perú, que se encarga precisamente de la investigación científica de la pesquería y de las especies pesqueras para poder recomendar al Ministerio de la Producción la cantidad de peces que se pueden pescar, las temporadas de pesca, etcétera, ¿no? Tenemos también otras instituciones, el Instituto Tecnológico Pesquero, el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero, FONDEPES, y el Centro de Entrenamiento Pesquero de Paita. Sin embargo, estos tienen que ver más con la gestión de la pesca, con la parte tecnológica de la producción,
el tratamiento de los peces y de cómo obtener mejores productos, ¿no? El sector pesquero desde la década del 50 ha venido creciendo en el Perú, la cantidad de embarcaciones ha ido aumentando y modernizándose, pero sin embargo ha crecido de manera, hay que reconocerlo, de manera algo desordenada, ¿no? Sin generar mayor valor agregado y con mucho predominio de informalidad. Los pescadores artesanales sobre todo son bastante informales y la comercialización del pescado se hace de forma muy artesanal. Por eso de que el papel de los intermediarios es muy importante en la cadena del transporte del producto pesquero. Los pescadores siempre van a tener muy pocos ingresos, sin embargo los intermediarios son los que, por llevar solamente el producto de la pesca desde la caleta de los pescadores hasta los mercados, ya están cobrando cobrando un porcentaje muy importante del precio final del pescado, ¿no? Entonces un pescador artesanal suele ser dependiente y prácticamente rehén de estos precios bajos, ¿no? Y de las condiciones de pago que le imponen los compradores, o los primeros compradores o los intermediarios, ¿no? Entonces, esto influye sobre la condición económica de los pescadores artesanales, que generalmente es muy pobre, ¿no? Entonces, los precios de los peces siempre van a ser pocos, van a ser pequeños, entonces sus ingresos cada vez son menores, porque cada vez hay menos pesca, hay más sobreexplotación. Entonces, esto determina un círculo vicioso, ¿no? Del cual difícilmente pueden escapar, ¿no? Y el transporte tampoco no es muy bueno. Vemos el transporte de los peces es generalmente muy pobre, ¿no? Bajo condiciones de calidad muy bajas y con poco hielo. La conservación de los peces es poca. Entonces esto es muy importante porque el precio del pescado final es muy bajo, porque las condiciones, si tenemos un pez bien conservado, bien pescado y grande y saludable, obviamente el precio va a ser alto, ¿no? Entonces, por ende el precio es bajo conforme la calidad del pescado está siendo deteriorada, ¿no? Y eso es muy importante porque en cuanto a los peces son una de las principales fuentes de ETAs o de enfermedades de transmisión por alimentos en América Latina. Si vemos este gráfico, por ejemplo, el agua es la principal fuente de ETAs, pero el segundo alimento en cuanto a involucramiento en brotes de ETAs son los pescados, ¿no? De hecho, nosotros hemos tenido una gran epidemia de cólera, si es que alguno recordará, en los años 90 hubo una gran epidemia de cólera en el Perú, precisamente por el tema del pescado, ¿no? El pescado llevó el virus del cólera y se prohibió prácticamente la alimentación con pescado en esas épocas, ¿no? Ok, entonces terminamos por el momento nuestra clase número 2. Los invitamos a seguir con las clases. A continuación, la clase número 3. Muchas gracias.